Bienvenidos a Relatos de Horror en la Ultratumba. Como ya sabéis, os traemos siempre 3 leyendas o historias de miedo, como queráis llamarle, sobre diferentes países. Y hoy no es para menos. Hoy tocan 3 leyendas sobre Argentina. La primera historia de terror es El Pombero. En una pequeña aldea de Corrientes, enclavada en medio de la densa selva, se contaba una antigua leyenda que aterrorizaba a todos sus habitantes. Los ancianos del lugar hablaban de una criatura conocida como el Pombero, un ser oscuro y misterioso que rondaba por las noches, acechando en busca de niños desprevenidos. María, una madre joven y viuda, vivía con sus 2 hijos pequeños, Juan y Sofía, en una humilde cabaña al borde de la selva. Aunque había escuchado las historias sobre el Pombero, María nunca les había prestado mucha atención, pensando que no eran más que cuentos para asustar a los niños y hacerlos comportarse. Una noche calurosa de verano, mientras la luna llena iluminaba débilmente la selva, Juan despertó sobresaltado. A través de la ventana entreabierta le pareció ver una sombra moverse rápidamente entre los árboles. Intentó calmarse, diciéndose que solo era su imaginación, pero el medio lo mantenía despierto. Al amanecer, María notó algo extraño en el rostro de Juan, pequeñas marcas rojas alrededor de su cuello. Pensó que se trataba de picaduras de insectos y no le dio mayor importancia. Sin embargo, las marcas se hicieron más notorias y Juan comenzó a mostrar cada vez más débil y pálido con el pasar de los días. Una noche, mientras María cuidaba de Juan, Sofía gritó desde su habitación. Corrió a verla y la encontró temblando, señalando hacia la ventana. Con terror, María vio una figura pequeña y encorvada, con ojos brillantes y una sonrisa malévola, desapareciendo entre las sombras de la selva. Los rumores en el pueblo empezaron a crecer. Otros niños también estaban mostrando las mismas marcas y síntomas que Juan. Los ancianos del lugar advirtieron a María. Es el Pombero. Viene por la sangre de los niños, succiona su vitalidad lentamente. Debes hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Desesperada, María decidió buscar la ayuda de Doña Encarnación, una anciana conocida por sus conocimientos de las antiguas tradiciones y remedios. La mujer le explicó que el Pombero podía ser apaciguado con ofrendas, tabaco, miel y pequeñas figuras de madera que debían ser colocadas en el umbral de la casa. María siguió las instrucciones al pie de la letra, pero el Pombero no se detuvo. Una noche, al sentir una presencia pesada y fría en su habitación, se dio cuenta de que debía enfrentarlo directamente. Armándose de valor, salió a la selva con una lámpara y los restos de las ofrendas, llamando al Pombero para que se mostrara. De entre las sombras surgió la criatura, pequeña y de aspecto decrépito, con ojos que parecían pozos sin fondo. María sintió el aire congelarse a su alrededor mientras el Pombero se acercaba, extendiendo sus garras. Con el corazón latiendo con fuerza, ofreció una última ofrenda, un mechón de su propio cabello y una promesa. Te entrego esto a cambio de la vida de mis hijos. Déjalos en paz y jamás volveré a contar tu historia, dijo María con voz firme. El Pombero la observó por un largo instante antes de tomar la ofrenda y desvanecerse en la jungla. A partir de aquella noche, las marcas de Juan y los otros niños comenzaron a desaparecer, y la aldea recobró su tranquilidad. María cumplió su promesa y jamás volvió a hablar del Pombero. Sin embargo, en las noches de luna llena, aún podía sentir una presencia vigilante en los límites de la selva, recordándole que el Pombero seguía ahí, acechando en las sombras, esperando su momento para regresar. Historia número 2. La leyenda detrás de la ciudad maldita de Salta. En las montañas de Salta, en el noroeste de Argentina, se encuentra una antigua ciudad en ruinas conocida por los lugareños como la ciudad maldita. La leyenda cuenta que hace siglos esta ciudad fue un floreciente asentamiento incaico, rico en oro y cultura, pero también envuelto en misterios y oscuros secretos. Un arqueólogo llamado Alejandro, apasionado por el desenterrar de los misterios del pasado, decidió aventurarse en una expedición para explorar las ruinas de la ciudad maldita. Acompañado por un pequeño grupo de colegas, Alejandro partió hacia la ciudad olvidada. A pesar de las advertencias de los ancianos del lugar, quienes le suplicaron que no perturbara el descanso de los antiguos habitantes. Después de días de arduo viaje a través de las montañas, el grupo finalmente llegó a las ruinas. La ciudad estaba encubierta de una espesa niebla que parecía emanar del suelo mismo, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y decadencia. Alejandro, emocionado por el descubrimiento, ignoró la inquietante atmósfera y comenzó a explorar con entusiasmo. Al caer la noche, el grupo decidió acampar en lo que una vez fue la plaza principal de la ciudad. Encendieron una fogata y comenzaron a relatar historias de sus descubrimientos anteriores, intentando calmar el creciente nerviosismo. Pero la tranquilidad fue efímera. De repente un viento helado sopló a través de las ruinas, apagando la fogata y sumiendo todo en una oscuridad total. En medio de la oscuridad comenzaron a escucharse susurros.
como voces lejanas que murmuraban en un idioma antiguo. Los susurros se volvieron cada vez más fuertes, y el grupo empezó a sentir una presencia invisible a su alrededor. De pronto, uno de los arqueólogos, Marta, gritó y cayó al suelo, temblando convulsivamente. Sus compañeros intentaron ayudarla, pero parecía poseída por una fuerza invisible. Alejandro, desesperado, sacó una linterna y la encendió. La luz reveló algo aterrador: sombras humanoides moviéndose rápidamente a su alrededor, sus ojos brillando con un malvado resplandor rojo. Las sombras rodearon al grupo, susurrando y riéndose de manera siniestra. Marta dejó de moverse, y cuando Alejandro se acercó vio un error en su piel, que había vuelto pálida, y sus ojos estaban vacíos. La desesperación se apoderó de Alejandro y los demás, e intentaron huir, pero la niebla se hizo más espesa, haciéndoles perder el sentido de la orientación. Las sombras los seguían de cerca, sus susurros penetrando en sus mentes, llenándolos de terror y desesperación. Uno por uno, los miembros del grupo comenzaron a desaparecer en la niebla, sus gritos de auxilio sofocados por la oscuridad. Alejandro, ahora solo, se tambaleó a través de las ruinas, sintiendo el peso de una maldición ancestral sobre él. Llegó a un antiguo templo en el corazón de la ciudad, donde encontró un altar cubierto de inscripciones incaicas. Desesperado, trató de leer las inscripciones, buscando una forma de apaciguar a los espíritus. Sin embargo, antes de que pudiera descifrar algo, sintió una mano fría en su hombro. Se giró lentamente, y allí, frente a él, estaba el espectro de un antiguo sacerdote incaico. Sus ojos estaban llameando con odio eterno. El espectro comenzó a hablar en un tono bajo y gutural, revelando la verdad detrás de la maldición. La ciudad había sido condenada por un ritual oscuro, llevado a cabo para proteger sus secretos y riquezas de los invasores. Cualquiera que se atreviera a perturbar el lugar sería atrapado en la maldición. Su alma, condenada a vagar eternamente entre las ruinas. Alejandro sintió una fría garra alrededor de su corazón, mientras el espectro levantaba una antigua daga. Con un último grito de horror, Alejandro fue arrastrado a la oscuridad, su alma atrapada para siempre en la ciudad maldita. Desde entonces, las ruinas de la ciudad maldita permanecen desiertas, evitadas por los locales en las noches de luna llena. Los valientes que se acercan aseguran escuchar susurros y ver sombras danzando en la niebla, recordándoles la aterradora verdad. La ciudad maldita de Salta nunca olvida y nunca perdona. Historia número 3. La Pampa. En las vastas llanuras de la Pampa, donde el viento sopla sin descanso y la luna ilumina la noche con su luz fría, se encuentra la Ruta Provincial 1, un camino solitario que atraviesa el paisaje desolado. Esta ruta es conocida por los lugareños no solo por su aislamiento, sino también por las inquietantes leyendas que lo rodean. El periodista Fernando Quiroga, intrigado por las historias de apariciones y sucesos paranormales, decidió investigar los relatos que llegaban de Guatrache, un pequeño pueblo donde los vecinos no podían conciliar el sueño debido a una aparición espeluznante. Entre los muchos testimonios, uno en particular le llamó la atención, el de Yamila López Uriarte, una abogada respetada y escéptica que había experimentado algo desafiando todas sus creencias. El 26 de noviembre de 2017, Yamila conducía por la Ruta Provincial 1, de regreso a casa después de un largo día de trabajo. Era una noche clara, pero el aire estaba cargado de una extraña electricidad. Mientras manejaba, vio una figura al costado del camino. Al principio pensó que era una mujer, perdida o herida, vestida con un largo vestido blanco que ondeaba con el viento. Intrigada y preocupada, Yamila detuvo el auto y bajó para ofrecer ayuda. ¿Estás bien?, preguntó acercándose a la figura. La mujer de repente giró la cabeza hacia ella, revelando un rostro sin párpados, con ojos abiertos y sin brillo, y una soga colgando de su cuello. Antes de que Yamila pudiera reaccionar, la figura corrió hacia ella, sus movimientos antinaturales y espasmódicos. Aterrada, Yamila volvió al auto y aceleró, pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido. Creyendo que estaba segura, decidió no mirar atrás y seguir conduciendo. Sin embargo, al pasar por un pequeño bosque de caldones, le vio de nuevo, colgando de un árbol, su cuerpo balanceándose mientras dejaba escapar gritos desgarradores que resonaban en la oscuridad. El espíritu era el de Alba Saunchales, una joven obligada a casarse con un hombre que odiaba. El día de su boda, Alba había huido y en su desesperación se ahorcó en un caldén, esperando escapar de su tormento. Pero su espíritu no encontró descanso, quedó atrapado en las tierras pampenas, reviviendo eternamente el horror de su última noche. Yamila, en estado de shock, logró llegar al pueblo y contar con su experiencia. Desde entonces evitó la Ruta Provincial 1, incapaz de olvidar los ojos sin vida y los gritos de Alba.
Su testimonio se unió a los de muchos de otros, camioneros, turistas y automovilistas que habían visto la misma figura, siempre buscando ayuda, siempre gritando en la noche. Fernando Quiroga decidió descubrir más. Entrevistó a varios habitantes del pueblo, uno de ellos un anciano llamado Don Eusebio. Recordó a Alba Sunchales y su trágica historia. Ella nunca quiso casarse con ese hombre, dijo con voz temblorosa. Era un alma atormentada y ahora su espíritu vaga sin descanso. Se dice que si la ves no debes acercarte ni hablarle, de lo contrario su maldición te seguirá. Esa noche Fernando decidió recorrer la ruta Provincial 1, con una mezcla de escepticismo y temor. Condujo lentamente, sus ojos atentos a cualquier movimiento en la oscuridad. De repente, al costado del camino vio la figura de una mujer con un vestido blanco. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba, pero recordando las advertencias decidió no detenerse. A medida que avanzaba, el espíritu de Alba apareció frente a su auto, obligándolo a frenar bruscamente. Ella se acercó a la ventana, sus ojos vacíos fijos en él. Fernando sintió un frío intenso y los ruidos de Alba resonaron en su mente, pidiendo ayuda. Aterrorizado, aceleró, atravesando la figura espectral que se disolvió en el aire. Fernando regresó a su hotel pálido y tembloroso. Esa noche escribió un artículo, detallando los testimonios y su propia experiencia. La historia de Alba Sunchales y su espíritu atrapado en las tierras pampeanas se convirtió en un recordatorio escalofriante de que algunas almas no encuentran paz, y que en los rincones más oscuros de la pampa, el pasado sigue vivo, acechando a quienes se atreven a cruzar su camino. Desde entonces la ruta Provincial 1 ha sido habitada por muchos, y las historias de Alba continúan pasando de generación en generación, un eco perpetuo de dolor y la desesperación de una joven que nunca encontró su final feliz. Y bueno, estas han sido las 3 historias de terror sobre Argentina. Espero que os haya gustado, que os suscribáis a nuestro canal Relatos de Terror en la Ultratumba y que no os olvidéis de comentar qué siguiente país queréis que hagamos 3 historias de miedo.